La crítica es parte de la vida de un niño malcriado que vive en el cuerpo de un viejo arrugado. Salvador Gómez, el predicador católico, dijo en una de sus predicaciones: algunos al crecer, al pasar los años, no crecen, solo envejecen. Algunos adultos al pasar los años no crecen, solo envejecen. La crítica es ese defecto heredado en el pasado de un niño malcriado que se erradica en el corazón de un viejo amargado. En lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla. Vivamos en paz, que los errores de los demás no afecten nuestra paz. Vivamos en paz. No hay crítica constructiva. Hoy descubriremos que la crítica destruye más de lo que construye. Comencemos. La crítica ha llevado a muchos a estar en buenos lugares. La crítica ha llevado a muchos a que estén en los peores lugares. No solamente es el que critica, sino también es el que oye las críticas. La crítica, no hay crítica constructiva. No hay crítica constructiva. No hay respaldo científico ni respaldo espiritual en las Sagradas Escrituras. La crítica no es la solución. No critique, aunque tenga la razón. El pistolero de Nueva York, Browning, había pasado su vida asesinando policías como un hobby que él había acostumbrado. En cierta ocasión, el patrullero le dio un orden de alto para revisar los documentos que Crowley llevaba. Cuando él, de manera amable, le preguntó al patrullero en qué le podía servir, le ofreció sus documentos y todos los tenía en regla. Pero cuando el patrullero se detuvo a observar los papeles de conducir, el patrullero se distrajo y en ese momento Crowley sacó su revólver y le quitó la vida a él y a su otro acompañante y se marchó y se perdió en la gran ciudad. Eso lo hacía una y otra vez. Cuando la policía dispuso a capturar a Crowley, por fin lo encontró. Había sido un asesino escurridizo y difícil de encontrar. Policías por alrededor de su colonia, en el pasaje, por los techos de la ciudad, en el aire volando los helicópteros y sirenas en las diferentes calles de la ciudad. Todo indicaba que ese momento Crowley iba a ser capturado. Y Crowley se pensó que podía salir librado como muchas otras veces. Pero esta vez Crowley sí fue capturado. Cuando Crowley fue condenado a la pena de muerte, le preguntaron qué sentía de haberse convertido en uno de los asesinos de policía más famosos de la ciudad. Él dijo: atrás de esta piel, atrás de esta ropa, llevo un corazón tan humano como el de cualquier otro. No solamente fue Crowley, también Al Capone, uno de los jefes de mafia más sanguinarios que la historia ha conocido. De igual forma, cuando Al Capone fue llevado
a la pena de muerte, Al Capone dijo: solamente soy un hombre mal comprendido. Lo único que quise en este mundo fue ayudar a la sociedad. Sin embargo, no me entendieron. Fui un hombre mal comprendido. Moraleja: nadie en este mundo reconoce su error. Si quiere ser feliz y liberarse de la toxicidad que hay en nosotros, en nuestras vidas, entonces reconozcamos que hoy en día nadie quiere reconocer su error y nadie lo reconocerá. Entonces, si nadie reconoce su error, mis críticas y sus críticas están de más. John Wanamaker, el dueño de muchas tiendas en Estados Unidos que llevan su nombre, dijo en cierta ocasión, hablando de sus empleados: hace 30 años he aprendido que es una tontería regañar a los demás. Bastante tengo con vencer mis propias limitaciones, sin irritarme por el hecho de que Dios no ha creído conveniente distribuir por igual el don de inteligencia. Desiderata dice que siempre habrá uno más alto que yo. Es decir, siempre habrá un inteligente superior a mí. Pero siempre habrá un tonto peor que yo. Porque Dios no distribuyó el don de inteligencia a todos por igual. Entonces, Wanamaker comprendió durante 30 años que regañar estaba de más, que suficiente tenía con sus propias limitaciones. Entonces, porque la inteligencia Dios no la dio por igual. Algunos somos más expertos que otros y algunos otros son más expertos que nosotros. Algunos nos cuesta entender más que los demás. Así es que la crítica y el regaño están por demás. La crítica y el regaño sale sobrando. Solamente es parte de nuestra mala educación. Solo es parte de niños malcriados que viven dentro de jóvenes y de adultos arrugados. La crítica, el regaño son defectos de niños malcriados que viven en cuerpos de adultos arrugados. 99 veces de cada 100, ningún hombre se critica a sí mismo, por nada, por grandes que sean sus errores. Es que nosotros somos expertos en ver los errores de los demás. Somos expertos en ver los errores de los demás, pero somos ciegos a vernos a nosotros mismos. Nuestros errores, el orgullo crea una capa que es imposible que la reconozcamos. Es imposible que le demos a los demás la razón acerca de nuestros errores. La crítica solo nos eleva nuestro orgullo, solo nos eleva nuestro egoísmo, porque al criticar estamos considerando que somos mejor que los demás. Entonces solo nos pone en un nivel al cual, como el humo, que volamos, pero que no es esa nuestra realidad. 99 veces de cada 100, ningún hombre se critica a sí mismo, por nada, por grandes que sean sus errores. Entonces, la crítica es inútil, porque pone a la otra persona a la defensiva, y por lo común hace que trate de justificarse. La crítica va a poner a la otra persona en defensiva y va a querer justificarse. No va a aceptar. La crítica nos pone a nosotros del lado del que señala,
nos pone a nosotros del lado de la perfección y ponemos al criticado del lado de la imperfección, del lado de los errores. Entonces, la crítica es inútil. ¿Por qué? Porque pone a la otra persona a la defensiva. Y la crítica y el regaño es los errores del niño malcriado que viven en el cuerpo de un adulto arrugado. La crítica es peligrosa porque lastima el orgullo. Ese orgullo tan precioso de la persona hiere su sentido de importancia y despierta en el criticado, en el que es objeto de crítica, despierta un resentimiento. A toda aquella persona que nosotros hemos criticado y se da cuenta de nuestra crítica, pocas veces va a hablar con nosotros y nos va a preguntar por qué dijimos tal o cualquier cosa. Pero esa persona tendrá un resentimiento en el corazón de ella hacia nosotros. Y cuando tenga la oportunidad de vengar de manera silenciosa, no lo pensará dos veces. La crítica solo forma enemigos silenciosos que atacan cuando el crítico duerme. La crítica es inútil. Solo entretiene en un nivel de autosuficiencia al criticón. Solo le da alas de superioridad al que critica, considerándose mejor que el criticado. Por medio de la crítica nunca provocamos cambios duraderos y con frecuencia lo único que logramos son resentimientos. Y el problema que no provocamos cambios duraderos en la persona a quien criticamos, pero sí provocamos resentimiento, odio en nosotros hacia la persona que criticamos. Cada vez que criticamos, soltamos el veneno que está en nosotros. Pero como la persona no hace caso a nuestras críticas, nos terminamos envenenando con nuestro propio veneno. La crítica es un veneno que mata al criticón. Se vuelve infeliz cuando mira la institución, cuando mira la persona que es objeto de su crítica. Nos intoxicamos. El criticón se intoxica a sí mismo. La crítica no funciona. Comprendamos que las personas a quien queremos corregir y censurar tratará de justificarse. Justificará su error, probablemente, y se defenderá. Y cuando se defienda, terminará censurándonos a la vez. Por tal razón, la crítica no funciona. Solo funciona para poder mantener vivo, solo funciona como combustible en nosotros para una autosuficiencia. Solo funciona en nosotros para creernos superiores. Solo funciona en nosotros como una semilla de odio. Solo funciona en nosotros para atacar, para girar. Y algunos tienen el don de la crítica y no lo vemos como un defecto, sino que nos sentimos hasta orgullosos de ser criticados. Abraham Lincoln,
uno de los mejores presidentes que Estados Unidos ha tenido en la historia. Abraham Lincoln era un hombre que se dispuso no criticar a sus adversarios como cosa rara en los políticos, incluyendo a sus empleados. En cierta ocasión, uno de sus empleados cometió un error que puso en riesgo la reputación de todo el gobierno de Abraham Lincoln. Puso en juego la seguridad de toda una nación. Llegó a su despacho muy molesto y decidió escribirle una carta al empleado, a uno de sus miembros del gabinete, para despedirlo. Y fue una carta bastante hiriente y bastante fuerte hacia el ministro a quien iba dirigido. Luego de que Lincoln había terminado de escribir la carta, la leyó. Y la leyó poniéndose en las botas de su ministro. Y en su mente se veía como el ministro, y cuando leía la carta pensaba en el presidente de Estados Unidos reprimiéndole, acusándole de sus errores. Y cuando terminó de leer la carta, Abraham Lincoln dijo: no me gustaría estar en los zapatos del ministro. Dobló la carta, la metió en su escritorio y la archivó. Cuando Lincoln había fallecido, encontraron la carta en el escritorio, la carta que nunca llegó al ministro que había cometido un error. ¿Por qué? Porque Lincoln tomó una decisión de no criticar, aunque tuviera la razón. Cuando Teodoro Roosevelt, otro de los presidentes de Estados Unidos, llegó a la casa presidencial, a la Casa Blanca, mantenía una fotografía de Abraham Lincoln en el despacho presidencial. Y cada vez que Roosevelt se encontraba en una situación difícil, miraba la fotografía de Abraham Lincoln y se preguntaba a sí mismo: ¿cómo haría Lincoln si estuviera en mi lugar para resolver este problema? Porque vivir sin criticar es vivir desintoxicado. Vivir sin criticar es vivir sin odio. Vivir sin criticar es vivir en paz. Los errores de los demás no incomodan tu paz. Los errores de los demás no incomodan nuestra paz. Pero el que critica no tiene paz a sí mismo. Ahora Abraham Lincoln fue conservada su memoria y su fotografía se mantiene en el billete de $5. La próxima vez que sintamos el deseo de criticar a alguien, saquemos un billete de $5. Veamos la fotografía de Abraham Lincoln y preguntémonos: si Abraham Lincoln no tuvo el valor de criticar a uno de sus empleados, que tenía el poder para quitarlo, y al contrario lo trató con bondad, ahora, ¿quién soy yo? Hay una escritora llamada Elena de White que dice que Jesús, cuando censuraba la hipocresía de los fariseos, se le quebraba la voz. Y dice que sus ojos se le llenaban de lágrimas. Y siempre trataba que en sus palabras no herir a nadie.
Hay textos en la Escritura que parece un Jesús enojado, pero el espíritu de aquella acción tenía un Jesús compasivo. Tanto Abraham Lincoln como Jesús decidieron vivir en paz. La mayoría de los que hoy criticamos, cuando criticamos no hay lágrimas en nuestros ojos no se nos llenan no se nos ponen brillosos, y si brillan, pero brillan de rencor. Se nos sube la sangre a todo nuestro sistema. Nuestro cerebro se bloquea y comenzamos a hablar con nuestro estómago, con nuestro hígado. Hay tanto odio, hay tanto dolor en nuestra garganta que quisiera que nuestras palabras fuera como una espada para herir. Jesús siempre mantuvo una posición de paz, de reconciliador. Abraham Lincoln decidió no criticar. Cuando tratamos con la gente, debemos recordar que no tratamos con criaturas lógicas. Tratamos con criaturas emotivas, criaturas erizadas de prejuicios e impulsadas por el orgullo y la vanidad. Será difícil. Será difícil. El Facebook, las redes sociales, está llena de comentarios. Y solo en esos comentarios, solo en esas publicaciones, podemos ver que no son criaturas lógicas. Que son criaturas erizadas de prejuicios, son criaturas impulsadas por el orgullo y la vanidad. Y llevan esa toxicidad, llevan esa toxina dentro del cuerpo, llevan esa pólvora dentro del cuerpo que al más mínima oportunidad estallan. Y quisiera que sus comentarios tuvieran esquirlas para que dañaran y despedazaran. Porque no tratamos con personas o criaturas lógicas. Tratamos con criaturas emocionales. Por eso alguien dijo: nunca discutas con un tonto, porque las personas no sabrán distinguir entre los dos quién es el tonto. La Biblia dice en Proverbios que la blanda palabra calma la ira. Pero no tratamos con criaturas racionales. Se necesita carácter. Se necesita dominio de sí mismo para ser comprensivo y capaz de perdonar. Estamos viviendo una cultura de odio. Y la única oportunidad, la única razón por la cual no podemos satisfacer nuestro odio es porque no tenemos la oportunidad. Pero a la más mínima oportunidad, esos que te critican soltarán todo su odio. A la más mínima oportunidad, los que criticamos podemos saltar todo nuestro odio. Hay odio en todas partes. En tus compañeros de clase, con nuestros compañeros de trabajo, en las instituciones, en las iglesias, en todas partes hay criaturas irracionales. Criaturas lógicas cada vez son menos. Un gran hombre aseguró que la grandeza de un hombre se demuestra por la forma en que trata a los pequeños, por la forma en que trata a los errores. La crítica es tan ofensiva delante de Dios.
que terminó la hermana de Moisés con lepra. Oiga, lo que María decía no era mentira, era verdad. Moisés se había casado con alguien que no era de Israel. Los líderes son objetos de crítica. Los que están con posiciones, con responsabilidades mayor que las nuestras, son objetos de crítica. La mayoría de esas críticas, aunque tengamos razón, la mayoría de esas críticas es por envidia. Es por no recibir algo que yo quería. Es porque no responden a mis caprichos. Es porque no hacen lo que yo quiero. Ni Moisés se libró de esas críticas. Y María no estaba inventando un chambre. María estaba hablando con la verdad. Sin embargo, Dios no le toleró la crítica. Ni porque fuera la hermana de Moisés, no se la toleró. Porque Dios no nos ha puesto a juzgar a nadie. En lugar de censurar, en lugar de criticar a la gente, mejor tratemos de comprenderla. Que la crítica no forme parte más de nuestro vocabulario. La crítica es parte de la vida de un niño malcriado que vive en el cuerpo de un viejo arrugado. Salvador Gómez, el predicador católico, dijo en una de sus predicaciones: algunos al crecer, al pasar los años, no crecen, solo envejecen. Algunos adultos, al pasar los años, no crecen, solo envejecen. La crítica es ese defecto heredado en el pasado de un niño malcriado que se erradica en el corazón de un viejo amargado. En lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla. Vivamos en paz, que los errores de los demás no afecten nuestra paz. Vivamos en paz.